Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 de los animales más costosos que se han vendido. Desde un ejemplar de atún valorado en más de 3 millones de dólares hasta un caballo por el que se dice que pagaron 70 millones de dólares. Así que se escucha enfermo esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de las 10 cosas extrañas encontradas en playas, te conté sobre algo muy extraño que aparece con frecuencia en unas playas ubicadas al sureste de Texas. ¿Por casualidad te acuerdas de qué se trata? Para hacerlo más divertido, acá te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir qué es lo que encuentran en esa playa y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un insecto como este? En caso de que no lo conozcas, este es un ciervo volante, un escarabajo que vive en gran parte de Europa. A simple vista no luce como un animal por el que alguna persona esté dispuesta a pagar una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Pues no saques conclusiones tan rápido. En Japón, el ciervo volante es un animal muy preciado. Hay una gran comunidad de coleccionistas que están dispuestos a pagar mucho dinero por ellos. El valor de cada ciervo volante se determina por su mandíbula y por su tamaño. Mientras más grande sea, más costoso es el animal. Usualmente los escarabajos machos son los más costosos, precisamente por esa mandíbula tan grande. En el año 1999, un empresario japonés que decidió mantener su anonimato pagó una gran suma de dinero por un ejemplar de estos. Nada más y nada menos que $90,500. Una suma de dinero bastante importante si tomamos en cuenta que se trata de un escarabajo. Seguramente te preguntas por qué alguien pagaría tanto dinero por un animal como este, ¿cierto? Al parecer se trataba de un ejemplar exótico y que era un poco más grande que los otros escarabajos a su misma edad. Ese trato de más de $90,000 convirtió a este ciervo volante en el escarabajo más costoso que una persona haya comprado. Si tuvieras una mascota vieja a la que ya sabes que le queda poco tiempo de vida y de pronto alguien te ofrece clonarla para que puedas disfrutar de su compañía nuevamente, ¿cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por ella? Mientras lo piensas, ¡Cállese y tome mi dinero! te voy a contar el caso de Sir Lancelot, un perrito clonado por el que sus dueños pagaron más de $100,000. Edgar y Nina Otto, una pareja de ancianos que vive en Florida, Estados Unidos, eran los dueños de Sir Lancelot, un perro labrador dorado que falleció en el año 2008. 4 años antes de fallecer, sus dueños decidieron congelar el ADN de su perrito por si algún día decidían clonarlo, y parece que la jugada le salió de maravilla. Cuando Sir Lancelot enfermó de cáncer y falleció, ellos ya tenían su código genético para regresarlo a la vida. Todo el proceso de clonación estuvo a cargo de una empresa ubicada en Corea del Sur. El costo total del procedimiento fue de $155,000. Esa fue la cantidad de dinero que la pareja tuvo que pagar para disfrutar de su mascota nuevamente. Una cantidad de dinero bastante alta, pero que valió cada centavo porque era como si Sir Lancelot nunca se hubiera ido. Si piensas en animales costosos, no creo que lo primero que venga a tu cabeza sea un cerdo, ¿verdad? En el año 2014, durante una subasta realizada en Louisville, Estados Unidos, un cerdo fue vendido por una cifra récord, superando los $200,000. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a pagar tanto dinero por un cerdo? El animal en cuestión se trataba de un cerdo de clase 1 de la raza Yorkshire, que es una de las mejores razas de cerdos que existen. Para poder determinar la clase de un cerdo, se toman en cuenta diferentes criterios, como la forma, el tamaño del animal, la calidad de su carne y la presencia de ciertos rasgos genéticos. El animal que se subastaba parece que era casi perfecto, porque los granjeros que llegaron a la subasta estuvieron dispuestos a elevar la puja a cantidades nunca antes vistas. El precio final fue de $270,000, una cifra que rompió todos los registros conocidos. Los compradores fueron una granja especializada en crianza de cerdos de raza pura ubicada en Ohio. Es la primera y única vez en la historia que se ha pagado tanto dinero por un animal de este tipo. Y quién sabe si algún día alguien pague más dinero. ¡Patrañas! Vení, no te voy a prestar $271,000 para que compres un puerco. En Países Bajos se encuentra una de las razas de ovejas más valiosas del mundo. Se trata de la raza Texel. Son conocidas por tener una lana muy densa y fina, lo que las convierte en animales muy preciados por la industria textil. También son ovejas muy populares como alimento. Se dice que su carne es muy sabrosa y de una gran calidad. En el año 2020, durante una subasta realizada en Escocia, un ejemplar de oveja Texel fue vendido por la increíble cantidad de $490,000, cifra que rompió el récord anterior, que estaba en $376,000 por una oveja escocesa. La razón por la que su precio de subasta alcanzó esa cifra fue porque se trataba de un cordero genéticamente perfecto, según palabras de los granjeros, por supuesto. Uno de ellos incluso comentó que en todos sus años como granjero nunca antes había visto un cordero con características tan perfectas. Así que ya te imaginas que no se trataba de cualquier cordero. Cuando un granjero se hace con un ejemplar de esta calidad, usualmente lo utiliza para conseguir cruces genéticos que mejoren sus rebaños. Aunque se trata de una inversión muy fuerte, es muy probable que la recupere en poco tiempo.
¿Te imaginas que alguien esté dispuesto a pagar 1,4 millones de dólares por una paloma? Suena loco eso, ¿verdad? En el año 2019, un ciudadano chino amante de estos animales pagó esa cantidad de dinero por uno de ellos. Pero no se trataba de cualquier ejemplar, sino de una de las mejores palomas mensajeras que se han conocido. Su dueño original era Joel Bersch, un experto en colombicultura o crianza de palomas, que había decidido subastar a sus mejores palomas porque ya quería retirarse. Su mejor ejemplar era Armando, una paloma mensajera que tenía la distinción como la mejor paloma mensajera de todos los tiempos. Este galardón le había sido otorgado por la organización Paraíso de las Palomas, que es una de las casas de subastas más exclusivas del mundo. Y es que Armando había ganado todas las competencias en las que participó desde el año 2017. Al conocer la historia de Armando, un empresario chino al que le encanta el mundo de la colombicultura decidió hacer una oferta muy jugosa que su dueño original no pudo rechazar. Como ya te imaginas, el objetivo del empresario chino era reproducir a Armando para tener más palomas con sus genes. Es cierto que Armando tiene una genética privilegiada, pero pagar casi 2 millones de dólares por una paloma me parece una cantidad sorprendente. El mastín tibetano es una raza de perro originaria del Tíbet. Son fácilmente reconocibles por su gran tamaño y por su imponente aspecto. Aunque pueden parecer una raza de perros peligrosos, en realidad son muy protectores y amigables. Claro que si los molestas pueden reaccionar de forma violenta, y tomando en cuenta su tamaño y potencia, la cosa se puede poner muy fea para ti si ese es el caso. Por sus características, no cualquier persona puede tener un perro de esta raza en su casa. Su alimentación y cuidado es algo muy costoso. En países como China, tener un mastín tibetano es básicamente un símbolo de estatus. En el año 2011 se registró el precio más alto que una persona ha estado dispuesta a pagar por uno de estos perros, cuando un magnate del carbón del norte de China ofreció 1,5 millones de dólares en una subasta. El ejemplar, de nombre Hong Dong, apenas tenía 11 meses para ese momento, pero ya medía cerca de 1 metro de altura y pesaba más de 80 kilogramos, dimensiones que estaban por encima del promedio de su raza. Algunos criadores expertos calificaron a Hong Dong como un espécimen perfecto. Aunque con frecuencia se pagan miles de dólares por uno de estos perros, no todos los días alguien está dispuesto a pagar 1,5 millones de dólares. La raza Angus es una de las razas de ganado más populares del mundo. Esta raza es originaria de Escocia y se caracteriza por su pelaje negro y por su carne de alta calidad. En el año 2019, un granjero desembolsó $1,510,000 por un toro Angus de 2 años de edad, convirtiéndose en el toro más costoso del mundo. Como en la mayoría de estos casos, su elevado precio era por la genética de este animal. A una corta edad ya pesaba más de 500 kilogramos, que es un récord para un animal como este a esa edad. El granjero que lo compró dijo que nunca antes había visto un toro con esas características y que era probable que jamás en su vida lo volvería a ver. Para un experto ganadero, hay detalles que para una persona como tú o yo pasan totalmente desapercibidos. Sea lo que sea que este ganadero haya visto, lo llevó a comprar a ese animal por más de $1,5 millones de dólares. Y hasta la fecha es el toro más costoso del que se tenga registro. Los peces koi son un tipo de pez originario de Japón. Son muy populares en todo el mundo por su variedad de colores y patrones. Es muy probable que los hayas visto con anterioridad. Estos peces han sido criados de forma selectiva desde hace varios siglos en Japón, hasta convertirse en peces ornamentales que pueden adornar estanques y jardines. Si quieres comprar uno de estos peces, tendrás que estar dispuesto a gastar una buena cantidad de dinero. El precio es variado, depende de su edad, su tamaño y hasta el patrón de sus colores. Pero a pesar de que un pez de un buen linaje, con un patrón de colores exótico, puede costarte cientos o miles de dólares, no creo que se acerque a lo que estuvo dispuesto a pagar una compradora taiwanesa aficionada a estos peces. En el año 2017 se sabe que esta mujer millonaria pagó $1,8 millones de dólares por una hembra koi que había ganado el concurso de kois más importantes de ese año. El ejemplar en cuestión pertenecía a la variedad de kois Kohaku, que se distingue por sus colores blancos y rojos. Al momento de la compra, el pez medía 1 metro de longitud y tenía 9 años de edad, que es una edad tierna si consideras que una carpa puede vivir entre 25 y 35 años. Me pregunto de dónde saca tanto dinero esta gente. ¿Alguna vez escuchaste hablar del atún rojo del Pacífico? Se trata del pescado más caro del mundo. Este atún no es el típico que encuentras en una lata de atún, sino de un atún muy preciado en la industria gastronómica. Dicen que su parte más sabrosa es la que está ubicada bajo su vientre. En restaurantes lujosos, este trozo de carne puede venderse por decenas de dólares. Estos animales son tan deseados en Japón que cada año, en el mes de enero, se celebra la subasta del atún. Se trata de un evento muy importante donde se subastan las primeras pescas del año. Estamos hablando del mejor atún de la temporada y las cifras de la subasta superan las decenas de miles de dólares. En la subasta realizada en el año 2019, Kiyoshi Kimura, un hombre al que apodan el rey del atún, pagó una cifra récord de $3,1 millones por un atún rojo del Pacífico de 278 kilogramos o 612 libras. Con ese movimiento, Kiyoshi Kimura rompió el récord anterior, que estaba imbatido desde el año 2013 y que también le pertenecía a él. No por nada lo llaman el rey del atún. Maldita basura. Vení, tu apodo no es el rey, maldita basura. No, eso no tiene sentido.
El primer puesto de esta lista de animales costosos le pertenece a un caballo pura sangre, y creo que no es de extrañar. Por su excelente capacidad atlética y su velocidad, estos animales se utilizan en carreras donde se mueve muchísimo dinero. El costo de un caballo campeón puede superar los millones de dólares. Ese era el caso de Galileo, uno de los mejores pura sangre de la historia, que estaba valorado en 200 millones de dólares. ¿Puedes creerlo? Eso es muchísimo más dinero que lo que cuestan los mejores futbolistas del mundo. Aunque Galileo nunca fue vendido, así que no podemos técnicamente incluirlo en esta lista, en el año 2000 una persona estuvo dispuesta a pagar mucho dinero por otro caballo campeón. Se trataba del pura sangre Fusaichi Pegasus, campeón del Derby de Kentucky del año 2000 y que fue comprado en una subasta por 70 millones de dólares. Es la suma más alta que se ha pagado por un caballo pura sangre y la suma más alta que se ha pagado por un animal en general. La persona que lo compró, como en la mayoría de estos casos, lo quería para reproducción y así obtener crías campeonas. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo bastante curioso este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre animales costosos, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta del inicio del video es la opción D, muñecas. Aunque es triste, en las playas de esta zona es muy común encontrar basura acumulada. Lo que los investigadores todavía no entienden es por qué hay tantas muñecas como estas regadas por todo el lugar. Si quieres ver un video donde hablo más sobre este tema, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.